En el contexto del procesamiento del lenguaje natural, Azure AI Speech se posiciona como una herramienta clave para la interacción hombre-máquina en escenarios modernos. Permite traducir texto a voz, TTS, y voz a texto, STT, de forma eficiente, apoyando aplicaciones inclusivas y accesibles. Su integración potencia la interacción en bots, asistentes virtuales y soluciones que requieren comunicación en tiempo real. Esta presentación explora cómo estas capacidades pueden transformar la experiencia del usuario y brindar ventajas competitivas. El reconocimiento y la síntesis de voz amplifican el alcance de las aplicaciones, permitiendo nuevas formas de interacción y accesibilidad. Casos como asistentes virtuales, servicios de atención al cliente, e-learning interactivo y transcripción de reuniones demuestran el impacto real de estas tecnologías. Implementar voz a texto y texto a voz con IA permite personalizar experiencias y adaptarse a usuarios diversos, incluyendo personas con discapacidades visuales o motoras. Texto a voz convierte contenido escrito en una salida de audio natural, utilizando modelos avanzados de aprendizaje profundo. Resulta esencial en aplicaciones de accesibilidad, automatización de llamadas y lectura de noticias personalizada. Azure AI Speech ofrece voces multilingües y ajustables, brindando entonaciones realistas para mejorar la experiencia del usuario en aplicaciones web, móviles y de escritorio. Ejemplo de uso: lectura automática de notificaciones en apps bancarias o médicas. Voz a texto transforma la entrada de audio en texto escrito, permitiendo procesar, almacenar y analizar datos de conversaciones de manera automatizada. Azure AI Speech emplea reconocimiento automático del habla, ASR, soporta múltiples idiomas y acentos, y facilita el desarrollo de soluciones como la transcripción en eventos en vivo o análisis de feedback de clientes. Es fundamental para la accesibilidad, búsqueda por voz y documentación automatizada en tiempo real. Azure AI Speech se destaca en el mercado por precisión en múltiples idiomas y acentos, personalización de modelos para contextos específicos, alta escalabilidad y disponibilidad global, integración sencilla con otros servicios de Azure, como Cognitive Services, cumplimiento de estándares de privacidad y seguridad. Esto lo posiciona como la opción preferida por empresas que buscan robustez, flexibilidad y confianza en sus soluciones de voz y texto. Tabla comparativa de escenarios de uso frecuentes para texto a voz y voz a texto. Escenario voz a texto. Texto a voz. Transcripción de reuniones. Asistentes virtuales. Lectura de noticias. Atención telefónica. Accesibilidad. E-learning. Esta tabla resalta cómo ambos servicios se complementan en soluciones innovadoras. Azure AI Speech provee múltiples APIs para implementar funcionalidades avanzadas de manejo del lenguaje natural. Entre los servicios más relevantes encontramos Speech to Text, conversión precisa de voz en texto. Text to Speech, síntesis de voz realista a partir de texto. Speech Translation, traducción automática de voz entre idiomas. Speaker Recognition, identificación de hablantes en una conversación. Cada servicio puede integrarse de manera independiente o combinada, según los requerimientos del caso de uso. Para empezar a utilizar Azure AI Speech, se debe crear y configurar un recurso en Azure Portal. Pasos principales: iniciar sesión en Azure Portal. Crear un recurso Speech. Elegir la región y el grupo de recursos. Obtener la clave de suscripción y la URL del endpoint. Estos datos serán necesarios para autenticar las llamadas a la API desde las aplicaciones que implementen capacidad de texto a voz o voz a texto. Azure permite integrar fácil y rápidamente la transcripción de voz en sistemas propios. Un ejemplo típico se ve en plataformas de call centers que transcriben conversaciones para análisis automático. También en dictado de informes médicos o legales. El uso del SDK de Speech habilita eventos en tiempo real y procesamiento batch. Todo esto brinda rapidez de adaptación a múltiples sectores e industrias, posibilitando automatización e inteligencia analítica sobre contenido hablado. El siguiente fragmento de código ilustra cómo implementar conversión de voz a texto con el SDK de Azure en C#. Este ejemplo inicializa la configuración, captura el audio y obtiene la transcripción en texto, ideal para chatbots o formularios de dictado. Las capacidades de texto a voz se emplean en asistentes virtuales, guiado por voz en apps móviles y lectura de notificaciones. Se destaca la calidad natural de voces, permitiendo personalización en género, velocidad y estilo. Las empresas de transporte utilizan TTS para anuncios automáticos en estaciones o vehículos,
mientras que plataformas de e-learning ofrecen contenido accesible y dinámico a estudiantes con discapacidad visual. La siguiente muestra presenta la síntesis de texto a voz utilizando Python y el SDK de Azure. En este código se configura el servicio y se genera audio a partir de un string de texto, útil para notificaciones o guía de usuario. Una empresa argentina de educación online integra texto a voz para sus cursos, mejorando accesibilidad a estudiantes ciegos. Una startup fintech utiliza voz a texto para autenticar pagos mediante comandos hablados. En la atención médica, clínicas privadas transcriben entrevistas médicas automáticamente, acelerando el llenado de historiales y reduciendo errores humanos. Todos estos casos demuestran el impacto concreto de la tecnología en aplicaciones cotidianas y negocios locales. Al implementar Azure AI Speech, se recomienda optimizar la calidad del audio de entrada y salida, seleccionar el idioma y la voz apropiada para el público objetivo, proteger los datos personales cumpliendo GDPR y normativas locales, usar redes seguras para la transmisión de audio/texto. Entre los desafíos habituales están el reconocimiento en ambientes ruidosos y la personalización para acentos regionales. Un ajuste cuidadoso y pruebas frecuentes garantizan resultados satisfactorios. La integración de texto a voz y voz a texto a través de Azure AI Speech abre la puerta a la creación de soluciones inteligentes, inclusivas y escalables en el universo del procesamiento del lenguaje natural. El crecimiento de la tecnología promete nuevas capacidades, como la generación de voz emocional o la adaptación cultural automática, expandiendo aún más los límites de la interacción humano-máquina en años venideros.